Así es, estamos ya aquí en el set de Noticiero Hechos para comentarles que ya se encuentra aquí en los estudios de Canal 12 el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto, a quien saludamos en esta mañana de lunes. Director, bienvenido a Canal 12. Muy buenos días, Manuel, es un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Director, vamos de inmediato a algunos de los temas que nos ocupan en esta mañana de lunes. Tenemos entendido que hay datos de un nuevo asesinato de un elemento de la Policía Nacional Civil, esta vez en Cabaña. Vendrían a sumarse ya 22 los elementos de la policía que han caído en este 2017. Sí, efectivamente, tenemos que lamentar el homicidio de otro compañero más, un agente nuestro, específicamente en San Isidro, Cabañas. Él estaba saliendo en un vehículo particular de su vivienda cuando fue interceptado por un grupo de sujetos. Ahorita hemos ya establecido un dispositivo de búsqueda y captura de estos individuos y vamos a esperar durante el día las posibles capturas de los hechores. Igual sucedió el día de ayer en el departamento de La Paz, donde un compañero nuestro fue asesinado al interior de su casa. Él vivía solo, es decir, no había nadie más en la vivienda y entraron un grupo de sujetos y le hicieron un solo disparo y él falleció. En este caso, me refiero al caso de La Paz, ya tenemos a 2 individuos menores de edad que participaron. Estos individuos reconocen haber participado y además tenemos ya la información del teléfono que uno de ellos portaba, donde efectivamente se comprueba que ellos 2 participaron en el homicidio del caso de ayer. Director, ante esta situación, ¿qué explicaciones le podemos dar al ciudadano en este momento? ¿Qué es lo que está detrás de toda esta situación de los ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil? Nuevamente, ¿hay órdenes que están saliendo de las cárceles? ¿Es una forma de presionar para buscar algún tipo de reacción de las autoridades? ¿Es una situación producto de las acciones que se han tomado contra las estructuras criminales? ¿Ante qué estamos, director? Estamos ante una situación en la cual los grupos de pandillas han estado viviendo una coyuntura que nunca antes habían vivido, en el sentido de que la comunicación desde adentro de los penales hacia afuera está siendo prácticamente nula. De hecho, cuando digo prácticamente nula me refiero a que, por ejemplo, la situación de las llamadas telefónicas desde adentro de un penal y hacia afuera está prácticamente superado. Es muy difícil que una llamada se dé desde adentro de un penal. El tema de ocupar a las visitas para trasladar información también es un tema que se ha superado. Hay mucho control ahora también incluso sobre el papel que juegan los abogados que venían siendo transmisores de órdenes hacia afuera, y ahora cuando digo que es muy difícil es porque la única alternativa que les está quedando a las pandillas de comunicarse hacia afuera es cuando un sujeto cumple la pena, ¿verdad? Y ellos tratan de prepararlo con días de anticipación, a veces hasta con semanas, de qué órdenes van a transmitir hacia afuera. Este sujeto sale y las traslada. Prácticamente es el único mecanismo, y esto claro no sucede todos los días, es el único mecanismo con quien se han quedado, de tal suerte que la conducción desde adentro de los centros penales hacia afuera es bastante limitada. Esto ha generado en las pandillas una situación que nunca habían vivido, no habían tenido ese nivel de separación, lo cual conlleva en primer lugar a que nuevos cabecillas que están fuera de los centros penales surjan, pero esto también les ha reportado un inconveniente, porque no necesariamente lo que estos cabecillas que están fuera ordenan, o las acciones que orquestan fuera de los centros penales van de acuerdo con lo que los cabecillas nacionales quieren y que están adentro de los centros penales, por una parte. Por la otra también, nosotros hemos desarrollado
dos mecanismos muy importantes de búsqueda y captura cuando se logran identificar a estos cabecillas. Entonces, en los últimos 3 meses, podemos decirlo, es decir, de junio para acá, el nivel de calidad de capturas de la Policía Nacional Civil a cabecillas de estas estructuras ha sido muy alto, de tal suerte que en estos 3 meses la cantidad de capturados, ya sea por medio de esta dinámica que nosotros utilizamos de los 100 más buscados o de lo que denominamos objetivos de interés, que aún no estando dentro de la lista de los 100 más buscados se convierten en objetivos coyunturales de interés, ha tenido un resultado y un impacto muy fuerte. Muchos de ellos han sido capturados, otros incluso han fallecido en intercambios de disparos. Los golpes a las cabezas de la estructura criminal de la MS y de la 18 fuera de los centros penales ha sido muy fuerte en los últimos 3 meses. A toda costa ellos necesitan ahora recuperar el nivel de comunicación que habían venido teniendo con anterioridad desde el interior de los centros penales. Hay que recordar, Manuel, algo muy importante: la situación de mayor estabilidad de un cabecilla está dentro de un centro penal. Ahí ya no es perseguido, ahí ya no tiene amenaza de muerte por parte de otros pandilleros o de sus mismos compañeros, es decir, tiene un clima de relativa estabilidad. Si a eso le agregamos la facilidad que ellos tenían para comunicarse, entonces era un ambiente, entre comillas, ideal, en condiciones seguras, comunicándose, trasladando órdenes. Pero ahora que ya no tienen esa facilidad, ¿verdad?, están desde afuera generando un nivel de presión tal que haga al gobierno, a la Dirección General de Centros Penales y a la Policía Nacional Civil aflojar, si así se puede llamar, para que ellos restablezcan ese nivel de comunicación, cosa que obviamente no va a pasar, porque nosotros lo que estamos haciendo es cualificando cada vez más las acciones que nos permitan ir teniendo cada vez menos y menos posibilidad de que ellos se comuniquen y nosotros centrarnos en detener a aquellos cabecillas que van surgiendo afuera de los centros penales. ¿Podría haber Esto es lo que ha generado esta coyuntura en la cual los miembros de la Policía Nacional Civil, sobre todo, aunque también miembros del Ejército, nos hemos convertido en los blancos de estos individuos. ¿Podría haber nuevos traslados a máxima seguridad ante la situación que se está ocurriendo? De hecho, lo va a seguir habiendo porque hay disposiciones legales que amparan y facilitan, ¿verdad?, reformas me refiero, que facilitan que esto se dé. Y yo no dudo que esta semana o la próxima más tardar tendremos a otros sujetos más que han participado hacia el Centro Penal de Máxima Seguridad. Hay que recordar que solo este año y en las últimas semanas ya lo hemos hecho en 2 o 3 ocasiones y esta vendría a ser una vez más una acción de traslado hacia ese centro penal. Director, una situación que queda en evidencia es la vulnerabilidad de los elementos de la policía cuando se van de licencia, porque la mayoría de casos que estamos viendo es gente que va saliendo de su casa. El caso de la gente que fue atacado cuando iba con una de sus hijas, el caso de la gente que en San Juan Unalco que estaba en su vivienda, el caso de esta otra persona que también usted nos decía que iba a trabajar cuando fue atacado. La pregunta es qué hacer ante esta vulnerabilidad, porque la mayoría de los elementos tienen que ir a ver a su familia, tienen que regresar a sus hogares en determinado momento, y ahí es ahí donde se vuelven, digamos, blanco del ataque de pandillas. Nosotros hemos desarrollado al interior de la institución un mecanismo bastante ágil que lo vamos reiterando a cada momento, introduciendo nuevos elementos a cada momento de acuerdo a la situación operativa sobre lo que denominamos medidas de autoprotección. Las medidas de autoprotección son aquellos que tienen que ver con el chequeo y contrachequeo, el no utilizar la rutina, el no confiarse sobre la proximidad de miembros de pandillas, porque este es un factor que a veces nos afecta, es decir, el exceso de confianza, por ejemplo, cuando
en las cercanías o en la vecindad donde vivimos existen miembros de pandillas que son conocidos por nuestro personal desde que nacieron o desde que están pequeños, y hay como la confianza, entre comillas, de que estos sujetos no van a causar ningún daño o no van a atentar contra la vida de los policías, que eso no hay que confiarse. Y aparte de las medidas de autoprotección, nuestras unidades de investigación y de inteligencia tienen una prioridad hacia toda información que tiene que ver con amenazas a policía, y esto se canaliza a través de un mecanismo que ya está dispuesto dentro de la institución, que incluye este mecanismo la existencia en cada delegación y en cada unidad de un equipo especializado de policías que se dedican únicamente a atender estas amenazas. Gracias a todas estas acciones y algunas otras más que sería difícil enumerarlas públicamente, pero gracias a estas acciones es que hemos evitado una cantidad considerable de atentados que pudieran haber causado daño o incluso le hubieran podido costar la vida a miembros de nuestra institución. Lamentablemente, el interés de la pandilla sigue siendo fuerte, de acuerdo a lo que hablábamos anteriormente, de presionar por esta vía, y es lo que nosotros estamos a toda costa tratando de contener, evitar y detener. Quiero decir, Manuel, que hemos evitado muchos casos en los cuales miembros de nuestra institución pudieran haber sufrido algún daño, y gracias a ese trabajo no lo han sufrido. Y también quiero decirte que en el caso en que se han concretado estas amenazas o estas acciones, como los compañeros de los cuales ya hablábamos, nosotros hemos desarrollado unidades especializadas que investigan estos hechos y que tienen un resultado muy, muy temprano. De hecho, casi no encuentras ningún caso en el cual no se hayan ya identificado o incluso detenido a los hechores, y todos estos en fases los hemos estado y seguiremos trasladando al penal de Zacatecoluca. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros porque es aquí en los estudios de Canal 2 el director general de la Policía Nacional Civil. Ya venimos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jaguar Coto, y estamos hablando de situaciones que han ocurrido en las últimas horas y que tienen que ver con seguridad. Ya hablábamos de los crímenes contra elementos de la Policía Nacional Civil. Esta mañana hemos conocido el caso número 22 ya de elementos de la policía atacados por estructuras criminales en lo que va de este 2017. También, director, estamos pendientes de otra información que ha surgido. Anoche ocurrió una situación en esta zona conocida como la Vía de Jesús, en el municipio de Soyapango. Son 3 personas las que ahí murieron, entre ellos un pandillero que ya estaba, digamos, plenamente fichado por la Policía Nacional Civil. Hay un supuesto grupo de exterminio, ha hecho una publicación en redes sociales en la que se está agenciando este crimen. ¿Cuál es la reacción de ustedes como autoridad ante este otro tipo de situaciones que también están ocurriendo y que tienen que ver directamente con la situación de seguridad en el país? Mira, Manuel, con respecto a esto, nosotros procuramos no adelantarnos en hacer hipótesis de ningún tipo, porque las investigaciones no funcionan así, y si uno la maneja así, yo entiendo a veces el interés periodístico de las redes sociales, que es válido, está ahí, no señalo nada al respecto, pero esa es una dinámica, esa es una dimensión. La dimensión investigativa es otra. Nosotros no podemos partir de una publicación de ese tipo o de cualquier otro tipo. Es decir, nosotros tenemos que ver el caso y definir realmente la participación. Al final, lo adecuado siempre en estos casos, que es lo que nosotros hacemos, es no adelantar en presuponer sobre la base de una publicación, sino más bien buscar la identificación de los sujetos que han participado en el hecho. Eso y los móviles son los que al final determinan si este hecho pudiera ser. Nosotros no podemos tampoco a priori descartar
que un grupo de este tipo puede haber cometido el hecho, pero tampoco lo podemos confirmar en este momento, ¿verdad? El interés, como digo, público y mediático es muy diferente a la dinámica investigativa. A veces se quisiera que a las pocas horas ya se supiera quién fue, cómo fue, por qué lo hizo. Eso no es posible, ¿verdad? Nosotros tenemos que avanzar en las investigaciones. Lo que sí la ciudadanía debe tener claro es de que nosotros estamos en la disposición de investigar los hechos independientemente de quién lo haya cometido. Y si producto de una acción criminal de este tipo se da un hecho que al final resulta ser un grupo como el que se menciona, pues perfecto, nosotros lo investigaremos y daremos un resultado al respecto, ¿verdad? Pero no nos es posible a pocas horas o habiendo avanzado tampoco las investigaciones hacer conclusiones de ese tipo. Pero hay datos que sí se podrían confirmar, director, como por ejemplo que una de los fallecidos sí era un cabecilla de pandilla. Sí, lo que sucede en esto, Manuel, es que debes de entender que todos los días mueren pandilleros, ¿verdad? A veces en intercambios de disparos con nosotros, a veces a manos de la pandilla contraria. Por cierto, lo que más estamos viendo en este periodo, que esa es otra parte que debía haberte señalado al principio, en este periodo, cuando hablo de este periodo, me refiero al periodo de separación de la comunicación desde adentro de los penales hacia afuera. Hemos visto incrementada la cantidad de homicidios cometidas por la misma pandilla, es decir, entre los mismos pandilleros de su misma estructura. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en el ámbito criminal, ser cabecilla de una estructura no se gana únicamente de palabra, sino que se gana cometiendo hechos delictivos y disputándose por medio de acciones criminales, ser cabecilla con otro que también lo pretende. Y en esa dinámica se van generando también una serie de homicidios al interior de la misma pandilla. Lo que sucedía anteriormente, Manuel, es que muchas de esas diferencias que pudieran estar en la calle se venían resolviendo por la vía de que un cabecilla en el centro penal dijera no discutan por esto, el que va a dirigir ahora es fulano desde afuera. Sí. Ahora que eso no se tiene, o que se tiene muy poco, entonces la disputa al interior de la pandilla es muy grande y estamos viendo muchos homicidios que reportan esas características. Vuelvo al tema de lo que hablábamos del triple homicidio. Si las víctimas de este triple homicidio tenían relación con pandillas, te confirmo que sí, que si uno de ellos al menos tenía una posición prominente dentro de una estructura local, sí, pero eso no nos da por sí mismo la conclusión de que un grupo de exterminio haya atentado contra ellos. Sí. Hay que verlo, hay que investigarlo, porque como te digo, cabecillas y miembros de estructuras criminales están falleciendo producto de esta situación que ya hablábamos todos los días. Director, hay otra situación que me gustaría que analizáramos. La semana anterior se conoció la publicación de la revista Factum, en la que se habla de acciones irregulares cometidos por miembros de las Fuerzas Especiales de Reacción, la que se le conoce como FES. Usted daba declaraciones la semana pasada y decía que había 4 de los elementos de esta estructura, de esta, digamos, Fuerza Especial detenidos en vías de investigación, pero también al mismo tiempo surgieron una serie de amenazas contra los periodistas que habrían hecho esta investigación y que ponían, pues, digamos, sobre la mesa un nuevo aspecto de discusión, la posible, digamos, situaciones irregulares que se dieron durante el trabajo de la FES. ¿Qué puede decir usted sobre esta situación, sobre la investigación hacia el interior de la policía y también sobre las amenazas contra miembros, en este caso, de la prensa? Mira, sobre la investigación de la revista y los resultados que ahí se arrojan, como yo lo decía la semana pasada, es poco lo que podemos comentar porque es algo que es sujeto de una investigación y hay que permitir que la investigación avance. Nosotros no nos hemos cerrado a nada. De hecho, lo que yo planteaba es que nosotros todo el tiempo hemos demostrado tener interés en que los hechos se aclaren
cualquier hecho se aclare independientemente de quién haya participado, y que cuando hay hechos delictivos en los cuales hay participación de miembros de la policía, y cuando me refiero a hechos delictivos no solo hablo de homicidios, sino de extorsiones, sí, de robos, de hurtos, de cohechos, de cualquier tipo de hechos delictivos, nosotros hemos sido los primeros interesados en que esos hechos se aclaren, y hemos mostrado ante la opinión pública los resultados, incluso con detenciones policiales. Ahí quienes no me dejan mentir son ustedes, los medios de comunicación. Nosotros hemos presentado estructuras criminales, y si en medio de ellas hay policía, pues nosotros lo hemos hecho, y en ese sentido este caso no va a ser la excepción, ¿verdad? Debe de demostrarse la participación criminal de quienes hayan participado en esos hechos, independientemente de quién sea. Ahora, con respecto a las amenazas, lo que yo te puedo decir es que sí, obviamente hay que proceder a realizar investigaciones de ese tipo, porque nuestra posición es respetar totalmente el trabajo de ustedes, de los periodistas, de todos aquellos que generan opinión, de todos aquellos que con periodismo investigativo ayudan o colaboran con los procesos de investigación. Yo siempre he dicho, siempre y cuando estos reportajes, estas conclusiones también tengan un sentido de oportunidad, y cuando me refiero a un sentido de oportunidad es que esto significa que no sean un obstáculo para la investigación, sino que realmente sea un aporte. En esa dirección nosotros no tenemos o tenemos bastante claro cuál es el camino a seguir: investigar y no permitir que miembros del gremio periodístico sean amenazados por el trabajo que realizan. Muy bien, director. Definitivamente esa es una situación de la que habrá todavía muchos aspectos que discutir, sobre todo de estas investigaciones, y también sobre la situación de los elementos de la Policía Nacional Civil y la vulnerabilidad ante, digamos, el acecho de estructuras criminales. Así es, y nosotros estamos en toda la disposición de seguir adelante. Las líneas operativas que tenemos creemos que son las correctas. Hemos tenido una sustantiva disminución de la cantidad de homicidios con relación al año pasado, ya no digamos con relación al año antepasado, y no creemos que hayan razones por las cuales nosotros debemos de variar estas líneas. Lo que sí debemos de hacer es cualificar los niveles de investigación en ciertas áreas, como por ejemplo la extorsión, ¿verdad? Que debemos de procurar avanzar mucho más, pero seguir en las líneas operativas que ya tenemos hasta hoy. Director, gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana de lunes. Definitivamente es importante que tengamos una perspectiva clara y que conozcamos opinión sobre los temas que están sobre la agenda. Gracias, director. No, gracias a ustedes, Manuel, es un gusto. Buenos días. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos. Ahí se encuentra Carlos Artiga.